Bueno, ayer llegamos a esta parte de el diagnóstico de la cadena productiva. Yo estoy un poco preocupado porque si no trabajan en el sector rural, está muy enfocado al sector rural, pero con un poco de esfuerzo se puede adaptar a cualquier situación. Sí, y es una metodología, digamos que en los agrónomos es convencional, es normal conocer esto, y sobre todo aquellos que estudian economía, que están haciendo propuestas de desarrollo. Esto es lo mínimo que deberían de saber. En el posgrado nosotros lo aplicamos para elaborar diagnósticos y nos ha resultado bastante bien porque llega hasta el nivel básico de saber cómo vive la familia, de cuánto gana la familia, qué come la familia, y se basa mucho en la metodología de los antropólogos. Los antropólogos son muy observadores y tienen herramientas para llegar a entender hasta las costumbres de la gente, ¿no? Entonces, es el acopio de muchas herramientas para poder entender la realidad y hacer un buen diagnóstico. Aquí estamos haciendo un diagnóstico de la actividad productiva, porque es la actividad que nos lleva al mercado, es la actividad con la que obtienen recursos las familias campesinas. Y si logramos llegar a este nivel, estamos teniendo mucha información ya para poder proponer cosas. Después de esto, bien, una vez que tenemos los datos de la información que obtuvimos tanto de campo como de gabinete, lo que sigue es analizar todos los problemas que detectamos en las comunidades y hacer propuestas de solución. Y las propuestas de solución tendrían que ser también propuestas de solución de la gente que está en el lugar, porque no podemos hacer propuestas de solución nuestras, sino las propuestas de solución tienen que ser o partir de la comunidad. ¿Cómo tiene que ser la información que obtengamos del diagnóstico? Debe ser una información completa, ¿no? Lo más completa posible. La tenemos que tener ordenada y jerarquizada. Tenemos que entender las causas y los efectos entre los diferentes factores que impiden el desarrollo de la actividad en la región. Como cuando les preguntaba yo, ¿qué lo limita o qué nos limita a desarrollarnos? Esa pregunta también hay que tratar de encontrarla en el diagnóstico. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos? Y a veces las causas se reducen a cosas, digamos que simples. No conocer la calidad del suelo, no saber prever las condiciones del clima, no saber las condiciones macroeconómicas, son el análisis de las causas. Y el efecto se percibe en la comunidad, se percibe como bajos precios, se percibe como bajos rendimientos, se percibe como mala calidad, y eso evidentemente que no hace que lleguemos al mercado y hagamos un impacto positivo. Estas causas deberíamos ubicarlas como limitantes. ¿Cuáles son las limitantes? Y les decía siempre, el ejemplo somos nosotros, ¿no? ¿Qué me limita a desarrollarme? ¿Qué es lo que hace que yo no use todo el potencial del que estoy capacitado para hacer? O sea, la naturaleza, la religión,
un ente divino nos ha dotado de todo esto. ¿Qué es lo que impide que yo lo use adecuadamente? Para algo nos lo pusieron, ¿no? Para algo nos lo heredaron, para algo nos dotaron para que estemos así. Entonces, ¿por qué no usarlo como debe ser y avanzar más? Eso de preguntarse qué es lo que me limita, esta parte muy importante, porque también se aplica a las comunidades. Pero también hay promotores del desarrollo. Los promotores del desarrollo son aquellos elementos o factores que hacen que todo vaya bien. A veces una política pública adecuada, a veces condiciones del mercado, a veces condiciones de calidades de los suelos. Y todo esto tenemos que saber medirlo. ¿Cómo sabemos si vamos bien o vamos mal si no colocamos indicadores para saber cómo va la propuesta? Y los indicadores son, los indicadores de impacto son aquellos elementos o cantidades que nos permiten ver. Si ustedes mandan a construir un muro y tienen destinados 1,000 reales, y si era para 10 metros, y resulta que al final se acaban los reales y no construyeron todo, algo falló, y es que no estuvieron midiendo en la propuesta. Igual esto, ¿no? ¿Cómo medimos eso que estamos proponiendo cambiar? Y todo eso nos permite, pues, entender el problema que estamos enfrentando, entenderlo a cabalidad para poderlo enfrentar. Y bueno, ahí siempre tenemos problemas porque confundimos hechos con problemas, y a veces algunos problemas pensamos que son hechos, que ya no se pueden cambiar, y los hechos son cosas que no podemos cambiar. Aquí lo dice, algo que existe o sucede y que no se puede modificar. Yo no puedo modificar lo que pasó ayer, porque ya pasó, eso es un hecho. Una inundación, pues ya pasó. Un ciclón, pues ya pasó. Pero sí puedo, si lo veo a futuro, lo puedo ver como un problema y analizar los indicadores del clima para saber más o menos cuándo sucede. Y les decía también que los hechos climáticos tienen cierta periodicidad, no son tan aleatorios. Algunos ciclones en México pudieron haberse previsto y había condiciones para preverse y evitar las desgracias que ocurren, pero a veces los políticos no toman la decisión a tiempo y ocurren las desgracias en la población. El último ciclón que ocurrió en el sur de México, que murió mucha gente, el departamento de climatología le avisó al gobernador, en 24 horas habrá un ciclón. El gobernador no hizo caso, se fue a una fiesta y al otro día toda la gente se estaba muriendo. Entonces hay que ver que hay hechos que se pueden prever. O sea, si tú vas a exceso de velocidad, el riesgo de un accidente es muy alto. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues prever eso, ir a la velocidad que debe ser. No hay que confundir los hechos con problemas. Los problemas son algo que podemos resolver. Si tienen un problema enfrente ustedes, si el viernes no concluyeron su trabajo, el hecho es que no concluyeron su trabajo. Y desde ahora lo están previendo, porque es un problema que pueden prever ahorita. Si esperan a que pase, se convierte en un hecho. Pero ese hecho podemos cambiarlo desde antes, haciendo las cosas que nos corresponden, ¿no? Entonces, la diferencia entre un hecho y un problema es muy fuerte y debemos de saberlo entender y no confundir. Situación adversa que puede resolverse con tecnología, con una adecuada inserción al mercado o con otros detalles, ¿no? Puede ser que el problema sea que no tengamos la tecnología adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la tecnología. Ahora la contaminación es porque la tecnología no es adecuada.
Esto, tecnología, en muchas ocasiones esa tecnología es vendida por otros países porque allá ya es obsoleta y aquí todavía la compramos, ¿no? Pero podemos cambiar la tecnología inadecuada y este problema resolverlo. Así, hay que ser muy reiterativo en esto de no confundir los hechos con los problemas. La causa son, por ejemplo, una semilla inadecuada en el caso de siembras. El efecto, ¿cuál va a ser? Pues bajo rendimiento o mala calidad. En el caso de la unidad familiar, tenemos que tener todos los elementos para entender el modelo actual. ¿Qué es lo que tenemos ahí enfrente? Y si tenemos una fotografía al instante de la unidad familiar, estamos identificando el factor limitante del desarrollo de esa comunidad, o de esa población, o de esa familia. Y obviamente que con el apoyo de la información que se supone que tenemos, podemos hacer un modelo, y ese modelo tiene que ser mejor que el que está. O sea, ayer me dieron a leer un documento sobre los movimientos medioambientales, muy interesante, y pues la propuesta es cambiar de modelo. Todos los que están viendo problemas es porque están viendo un modelo que limita el desarrollo, o que hace un desarrollo distorsionado, un desarrollo de unos en contra del no desarrollo de los otros. Ese es la identificación del factor limitante. El modelo propuesto es cuáles son las oportunidades de mejora en esas condiciones que tenemos, y decimos en México, ¿cómo eliminamos el cuello de botella? Por ejemplo, en una calle cuando hay mucho tráfico, pues seguramente no están funcionando bien los semáforos, o hay un accidente. Entonces, ¿cómo quitamos eso? Eso es eliminar el cuello de botella que impide que las cosas vayan bien. Y en el caso actual, yo creo que el modelo de desarrollo es el cuello de botella. ¿Cómo podemos hacer que las cosas cambien un poco para que este modelo no oprima tanto a unos? ¿Cómo hacer que la distribución de la riqueza sea más justa? Bueno, pues yo creo que nos toca hacer algo. Y no es de ideología, es de justicia humana, que todos tengamos lo mínimo necesario para vivir. El modelo propuesto debe tener mejores condiciones productivas, mejor nutrición, mejor sanidad, mejor higiene, mejor genética, a veces incluyendo un factor genético en los árboles, en las plantas, que sea favorable al desarrollo, cambian las cosas. A veces cambiando las formas de producir, es decir, mejorando la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? ¿Qué es la eficiencia? Sí es un término conocido, ¿no? Sí, eficiencia. ¿Cómo se dice en portugués? ¿Y qué es la eficiencia? Sí. Sí, sí, sí. É quando algo ocorre com a sua potencialidade máxima. Sí, más o menos entiendo. Sí, hacer más con menos es... ¿Y qué es eficacia? Sí, es hacerlo no importa cómo. Y el modelo actual es eficaz, lo hace, no importa cómo. Obtiene ganancias, no importa cómo. Y tenemos que ver que sí importe cómo, porque entre menos externalidades se viertan al medio ambiente, es mejor. Entre menos energía se libere, es mejor, porque la energía está haciendo que haya cambios climáticos. O sea, al final de cuentas, cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de energía. Y a veces cuando dicen
tiene que hacerse, no importa cómo. Si en un lugar van a instalar una empresa y la gente se opone, hay un poder que dice, ahí se hace, sea como sea. Y entonces la gente del lugar pues tendría que hacer algo, si es que no quiere. Si es que quiere, pues la acepta y bienvenido. Pero si no quiere, tendría que movilizarse. Y han ocurrido hechos importantes. En México, el aeropuerto, en el 2000 quisieron ampliarlo sobre una reserva muy importante que es el lago, un lago que se llama el lago de Texcoco, una laguna que estaba antes de la llegada de los españoles, y esa laguna es muy importante porque regula el clima de toda una región grandísima. El gobierno dijo que ahí iba a ser un aeropuerto y la gente se opuso y la movilización de la gente paró ese proyecto. Eso fue un hecho para nosotros muy importante porque se vio que la razón prevaleció sobre los hechos económicos. Entonces, volviendo al tema, el modelo propuesto debe pensar en la eficiencia para reducir costos, en la eficiencia hacer más con menos, no ser eficaz, sino ser eficiente. Para incrementar la productividad, tener un abasto suficiente para hacer una comercialización eficiente. La comercialización es uno de los problemas más ineficientes que hay, porque hay muchos eslabones de la cadena de comercialización que sin hacer nada ganan mucho. Tan solo por almacenar un producto y esperar que pasen los picos de cosecha. ¿Sí saben qué son los picos de cosecha? Los picos de cosecha es cuando está la cosecha máxima. Cuando hay mucho, los precios bajan. Pero si yo puedo guardar esa cosecha y esperar a que baje la cosecha, el precio empieza a subir y entonces yo puedo vender. Pero eso no está en manos de los productores, está en manos de los que tienen otras posibilidades. En fin, ¿cómo hacer una comercialización eficiente? Y las acciones propuestas casi siempre van a resultar de capacitación, de desarrollar habilidades. O sea, el hecho de estar aquí es buscar desarrollar habilidades, desarrollar capacidades, mejorar lo que sabemos hacer con otras propuestas, con capacitación. La asistencia técnica es como la extensión. ¿Por qué hay extensionismo en el mundo? Porque se supone que la tecnología tiene que llegar a la gente que no posee tecnología, y es aumentar los conocimientos que ya tienen con otros nuevos, no desechar los que ya están, sino incrementar lo que ya está. Entonces eso es asistencia técnica, invertir recursos. Cada propuesta de desarrollo debe tener un monto. ¿Cuánto cuesta hacerlo? Por eso es muy importante saber qué acciones van a hacer y más o menos cuantificar cuánto cuesta. En términos grandes, no necesariamente por cada rubro, sino una propuesta de desarrollo que ustedes quieran hacer debe tener cuánto cuesta y qué proceso de organización va a seguir. Si hay problemas de inserción en el mercado, pues esa es una oportunidad para la organización. Si hay problemas de transporte, ahí hay una oportunidad. Si hay problemas de almacenamiento, ahí hay una oportunidad. Si hay problemas en picos de cosecha, podemos cambiar las variedades para que no cosechemos a la hora que todo el mundo está cosechando, sino antes o después, y así podemos hacer muchas cosas. O tener frigoríficos para poder almacenar la cosecha y después sacarla cuando el precio otra vez está subiendo. La propuesta debe llevar mejores condicionantes con acceso a mercados, a capacitación, a créditos, a asistencia técnica y la búsqueda del valor agregado. ¿Cómo agregamos valor a lo que ya tenemos? Transformándolo
en otra fase más avanzada del proceso. Y puede ser, el acopio es acaparar, guardar la cosecha para venderla en otro momento, y a veces con pasar 8 o 15 días de acopio, los precios cambian. Mejorar la calidad, hacer una selección adecuada. En el mercado compran a veces por tamaños estandarizados algunos productos. Cuando uno lleva productos heterogéneos, no te aceptan en el mercado, pero cuando llevas productos de un mismo tamaño, la calidad cambia y te los compran. Hacer procesos de almacenaje, hacer procesos de preindustrialización. Si producen frutas, el hecho de hacer mermeladas, el hecho de hacer aceites, el hecho de hacer otros productos más avanzados permite que estos se conserven más tiempo en anaqueles. Y bueno, algo que a mí siempre me llama la atención es que debemos de conocer los precios de venta. En muchas ocasiones los productores o con quienes trabajamos, no sabemos cuánto cuesta producir lo que producimos. ¿Cuánto cuesta producir una piña? ¿Cuánto cuesta producir una tonelada de caña de azúcar? No sé si sepan, pero es difícil cuantificar, y es difícil cuantificar porque no anotamos toda la inversión que se hace. ¿Cuánto cuesta rentar una hectárea de tierra? No tienen idea. Si yo quiero rentar una hectárea de tierra para sembrar caña, ¿cuánto me cobran por la tierra? ¿No hay renta de tierra? No tienen el dato. No. Uma hectare de terra. Sí. Cada local é preço. No tiene precio. No. Cada local é preço. Perto da praia de Tambaba, super caro. No Agreste, mais Sí, sí. barato. Sí. Preço depende da localidade. De la calidad. Climas, água, Sí, solo. sí. A área degradada, mais barata. ¿Y por cuánto tiempo la rentan? ¿Por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años? Depende do arrendatário. Depende. Sim. Normalmente é por 1 ano. 1 año. Normalmente. Ou pode ser por safra. Tempo de colheita. 5 anos. Sí. Então isso aí é muito relativo. Depende disso. Depende de... 10 anos. Bueno, si conocemos el precio de la renta de la tierra, si conocemos cuánto cuesta una hectárea, 1 hora de el tractor, 40 reais, 50, 70. si conocemos el precio de los jornales, podemos calcular cuánto cuesta el precio unitario. Si todo eso sumado, ya podemos tener el precio unitario para saber cuánto cuesta la unidad o el kilo o la tonelada. Custo de produção, né? Custo de produção, no caso. Sí, Custou para produzir 1 quilo de produto de alimento. sí. Isso. Y bueno, compararlo con cuánto es pagado a la empresa familiar que está allí, cuánto le paga el mercado por ese producto. Entonces, todo esto es servicios al costo, cuánto cuesta la unidad producida en la familia. Y si nosotros tenemos la información, podemos pensar el precio de venta contra el precio que se paga a la familia. Sí. Aqui no Brasil, a maioria dos produtores não tem a noção deste custo de Sí. produção. Muitos têm prejuízo na comercialização, na venda. Seja agricultura familiar,
busca recursos financeiros. As instituições financeiras, bancos, muitos perdem a sua terra, a sua propriedade, para pagar aquele empréstimo, porque a produção não deu lucro, não deu retorno. A maior parte dos produtores familiares aqui no Brasil. Si puede decirme más. Entenderam? Muchos productores han tenido ganancias. Sí, sí. Ganancias. Ellos no tienen los datos De costos, sí. Hay también la relación con los bancos. Los bancos, sí. Que es difícil. A veces ellos son perdidos la tierra porque Deben dinero, sí. dinero a bancos. Sí, sí. No es claro, es difícil. Sí. Bueno, ¿el banco es del Estado o el banco es privado? Estado, Del Estado. Banco Brasil, Banco Nordeste, Sí. quem empresta? ¿Es banco de segundo piso o es banca de desarrollo? Banco Sí. Nordeste. Desenvolvimento, Ah, bien. entre aspas. Bueno, aquí el tema es bueno. Bueno, si nosotros pensamos en qué resultados vamos a tener, tenemos que saber cuáles son las fallas, primeramente. ¿Dónde están las fallas? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las probabilidades de atacar con éxito esas fallas? ¿Y cuáles son las consecuencias de empezar a cambiar el proceso? ¿Qué es lo que necesitamos para entonces, para este proceso? Inversión, calidad, escala. A veces si vendemos más, podemos negociar más el precio. Si vendemos menos, no podemos negociar precios. Es necesario pensar en procesos de capacitación, en procesos de organización, en el cambio de la tenencia de la tierra, si fuera el caso, porque a veces si la tierra es rentada, debe haber un contrato que dé legalidad del hecho, porque eso permite tener más garantías y mejorar la infraestructura en todos los sentidos. Y bueno, entre más simple sea la organización, es mejor. Un comité, una directiva, que la organización se imponga y pensar en que en el proceso vamos a dar el mayor valor agregado a nuestro producto, hace que se piense en que hay más condiciones de éxito. Entonces pareciera que la receta es simple, el problema es cómo llevarla al campo y aterrizarla, y pues ese es el reto. Si el problema de nosotros es cómo hacer que esto lo aterricemos en campo, con la gente, con hechos reales. Yo puedo decirles que en México hemos hecho esto con ciertos grupos de productores y nos da resultados, porque hay mucha gente que no está esperando ayudas, está esperando cambiar sus formas de producir para tener más éxito en el mercado. Y con la información que vamos dando, las cosas van cambiando. Hay un ejemplo de un grupo que viene aquí, ¿cómo lo encontramos? Siempre partimos de una situación pasada, una situación que siempre decimos, antes pasaba esto, antes mataban a los líderes, antes nos robaban las tierras. Hay una situación actual, es el presente, ¿y qué queremos? ¿Qué estamos viendo hacia el futuro? ¿Cuál es la situación deseada que queremos para este grupo o para nosotros mismos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los obstáculos? Si tenemos recursos, le restamos obstáculos, le incrementamos acciones, tendríamos la posibilidad de tener una situación factible. Lo que queremos que suceda, ¿no? Obviamente que tenemos que asegurar que haya recursos
que podamos vencer los obstáculos con acciones, y esto es una ecuación que nos permite pensar que tenemos una situación factible o una situación tendencial que nos lleven a la situación factible. El hecho de estudiar cada año nos lleva a la situación de tener un título, de graduarse. El hecho de ir teniendo créditos nos lleva a la situación de tener un título de posgrado. Eso es, tienen recursos, cada materia es un obstáculo, pero ustedes hacen acciones. La acción es estudiar, trabajar, leer, participar, documentarse, y con eso pues ya están buscando la situación factible. Igual en las comunidades, ¿no? Los obstáculos van a ser siempre los mismos, a veces mayores, a veces menores, pero con las acciones que implementemos seguramente podremos lograr una situación factible. Y vamos midiendo esa situación factible con la tendencia que se va desarrollando. Vean, este es un ejemplo de una organización en los 70s, en 2017 y de 2018 al 2050 se han trazado esto. Entre los 70s al 2016 no había trabajo en grupo, se empezaban a iniciar los grupos, había muchos abusos y problemas, había malos manejos, falta de organización, la gente no participaba, había mucha irresponsabilidad. La gente se desespera cuando tiene que ir a reuniones. Entonces, poco interés por reuniones, no había asesoría. En el presente, bueno, ya hay grupo, ya está el grupo, todavía hay poca comunicación, hay más organización, la gente se junta más, ya hay menos corrupción, porque la gente puso controles para evitar la corrupción, pero no deja de haber, hay menos. En el pasado todo el mundo se enriqueció, ahora ya la gente empieza a ver los detalles cuando los líderes están cambiando, rápidamente ponen control, pero aún así sigue habiendo. Las opiniones son bienvenidas, son tomadas en cuenta. Les gusta organizarse, hay un gusto por organizarse, porque se ve, siempre la sociedad ha trabajado en equipo. Ningún pueblo es individualista, todos trabajan en equipo. Y la idea, cuando ves resultados de trabajos en equipo, te empieza a gustar, porque no es lo mismo pararse ante una autoridad solo que pararse 10 o 20 o 100, es otra historia. Te atienden, por lo menos entre los 20 les impides el paso, ¿no? Y uno solo, pues rápidamente te evaden. Se participa, aún sigue habiendo individualismo y siempre se aprovecha que hay asesorías. Estas son las condiciones actuales. Pero ante estos problemas, ¿cuál es el futuro que se dibujan? Bueno, que no haya problemas. Reforzar el trabajo en grupo, obtener mayor beneficio familiar, consolidarse como grupo, es decir, fortalecerse como grupo, responder a compromisos, porque hasta aquí no se puede responder a compromisos porque la gente no se compromete, pero la idea es que en el futuro la gente se comprometa, atender responsabilidades, es decir, definir los roles de cada quien para que cada quien los atienda. Y un problema de las organizaciones es que no quedan clarificadas las responsabilidades. Sí les ha pasado que cuando no dice, por ejemplo, si no dicen quién tiene que abrir esta puerta, hay un responsable de abrirla, pero si hubiera 10 o 20 responsables, uno confía que el otro lo haga, porque no hay una definición clara de quién debe de hacerlo. Entonces es atender responsabilidades en forma individual y en forma colectiva, mejorar la organización, obtener más apoyos y respetarse como socios. Bien, estas son condiciones muy normales en los grupos campesinos, en los grupos marginales, en los grupos que están por ahí queriéndose organizar, pero que no pueden. Y no pueden. Todo esto
es información. Los cambios del pasado, el presente, el futuro, solamente es información. No se habla de dinero. Los grandes movimientos no se han hecho con dinero, se han hecho con voluntades. El ejército zapatista en México no obtuvo recursos. Fue porque la gente decidió organizarse para iniciar ese movimiento. E hizo que cambiara todo el sistema. Y todos fueron indígenas. Y todos fueron indígenas en pequeño, no son las grandes cantidades. Entonces, vean, en todo esto solamente hay información, no hay edificios, no hay máquinas, no hay fábricas, simplemente es los cambios de actitud en el tiempo. Y vean, desde los 70s hasta 2017, ¿cuánto tiempo ha pasado? 47 años, más lo que quieran para adelante, ¿no? Las grandes empresas nacionales e transnacionales son algunas que tienen más de 50 años. Si hablamos de empresas automotrices, la Ford, ¿cuántos años tiene en el mundo? La Chevrolet, por decirles algunos ejemplos. Y así, por eso en este proceso se requiere de tiempo, no puede hacerse de un día para otro. Y por eso mucha gente no le entra, porque implica trabajo. Imagínense un técnico que está presente aquí y piensa que puede estar presente. Pues es un técnico muy comprometido, que a veces hubo épocas en que no le pagaron, pero la acción del grupo lo apoyó y sigue avance. Y he visto muchos técnicos comprometidos que están con las gentes trabajando, ¿no? Y bueno, vean, el mismo grupo, ¿qué tiene? Son 13 hombres, 15 mujeres, 15 niños, 21 niñas. Esta es la realidad de ellos, así, ahorita. ¿Qué tienen? Minerales, tienen 22.5 hectáreas, tienen agua potable, tienen viento permanente, sol en abundancia, y aquí sobra el sol. Vegetales, cultivo de granos, alfalfa, árboles maderables, árboles frutales, animales, 13 para trabajo, 9 vacas, 50 cabras, un borrego. ¿Saben qué es un borrego? Detalles así, a ese nivel, es el diagnóstico, ¿no? Instalaciones, corrales. ¿Saben qué es un machero? Allá, a los macheros es donde están los machos. Y no hombres, sino los animales machos. Vivienda. En el tiempo, recuerdan más o menos 542 años vividos, y es la suma de todos, de las edades de todos. Aquí, ¿cuántos años habrá vividos? Si sumamos la edad de cada uno, pues tenemos un montón de años. Y todos esos años son experiencias diferentes, que sumadas haríamos maravillas en el mundo, ¿no? Conocimientos, muchos conocimientos. Operación de maquinaria agrícola, agricultura básica, construcción, bordado, tejido, corte, cocina, herrería, electricidad, manejo básico de armas y seguridad, curtido de pieles. O sea, sumando la experiencia de todos, ¿qué no se hace? Imagínense si sumáramos la experiencia de todos los que estamos aquí para hacer algo. Pues sería un montón de experiencia que sumada puede mover medio mundo. Maquinaria, equipo, todo lo que tienen. ¿Cuánto tienen en efectivo y cuánto tienen en ahorro? Bueno, esto es un diagnóstico, digamos que a fondo, de un grupo de campesinos con los cuales hemos ido trabajando desde hace un tiempo, ¿no? Y luego, ¿cuáles son los obstáculos individuales? Y fíjense, en muchos se parecen a los obstáculos que tenemos cada uno. He hecho diagnósticos con mujeres y he hecho diagnósticos con hombres. Y las mujeres y los hombres dicen,
en la mañana, nuestros problemas son la tierra, el sol, el clima, la baja producción. Y las mujeres han dicho en la tarde de ese mismo pueblo, el mismo grupo dividido en hombres y mujeres. Y las mujeres han dicho, el problema de aquí es el alcoholismo de los hombres. Si quitamos el alcoholismo, todo cambia. Porque la mujer ve hacia el interior de la familia. Es diferente la visión que tenemos hombres y mujeres. Por eso somos complementarios. ¿Sí? Entonces vean, ¿qué es? ¿Sí ubican el concepto flojera? Cuando a la gente no le gusta trabajar, ¿cómo le llaman aquí? ¿Cómo? Perezoso, perezoso. Sí, el tema es la dimensión laboral, ¿cómo es? Pereza constante. Llegan, se sientan y empiezan a bostezar. Dejan las cosas a medias, es decir, no concluyen las cosas. Estamos hablando del grupo no de ustedes. Pierden lo logrado, a veces por la falta de acción, y es muy normal. He visto gente que tiene unas vacas y por no atenderlas de una enfermedad, se les mueren, entonces pierden lo logrado, tienen escaso pago, remuneración es pagar, escaso pago. Entonces imagínense, esta es la dimensión laboral. La dimensión social, es muy común la baja comunicación con la pareja. Miren, cuando una pareja, la primera forma de asociarse es el matrimonio. Y matrimonios exitosos hacen sociedades exitosas. Y matrimonios no exitosos hacen que la sociedad no avance como debería avanzar. Y siempre pasa por baja comunicación. Casi todo se reduce a la comunicación que haya entre dos personas, nada más. Escaso apoyo moral y fuerte derroche. O sea, uno u otro gasta lo que es de la pareja. Entonces, esta, la dimensión laboral, la dimensión social, la dimensión intelectual, esta de permanente pensar no productivo. Pensamos mucho, pero no cosas productivas. O divagamos en cosas que no son las adecuadas para poder desarrollarnos. No sé si les pasa eso a ustedes, que a veces de pronto andan divagando en un montón de cosas, menos en la que importa. Si tienen que estudiar, a mí me cuesta mucho cuando voy a estudiar, pienso en 1000 cosas, porque mi cerebro se niega a concentrarse en lo que tengo que estudiar. Entonces, ese pensar permanente no productivo es muy fuerte en los humanos. Baja preparación para sobresalir. ¿Cómo sobresale uno? Y eso de sobresalir es un decir, es cómo hacerse mejor cada vez. Y cómo hacerse mejor cada vez es obtener la información más adecuada. No hay tecnología. Esto también nos pasa mucho, ¿no? Porque a veces he llegado tarde aquí por la nula organización del tiempo. No organizo mi tiempo para llegar a la hora que debo llegar, al lugar que me importa, ¿verdad? Y siempre me estoy lamentando de que por qué no llegué a tiempo. Cuando ustedes tengan una cita, lleguen antes de la cita. Si llegan después de la cita, ya perdieron mucho. Cuando es una cita de negocios, porque quien llegó primero adquiere poder sobre el que llega después. Es una regla muy simple. Por eso a una cita de una reunión importante, ustedes deben de estar allí antes de, para poder tener cierta autoridad. Cuando llegan después de, ya perdieron esa autoridad. Y más si vamos a hacer una cita de negocios, sí. No Brasil, a lógica é inversa. Se a autoridade chega mais cedo, é pior. As pessoas não respeitam. Dá a impressão que não estavam ocupados e não tinham muito o que fazer.
é natural que as autoridades com maior hierarquia cheguem depois, Sí. sempre atrasadas. Bueno, es cultural, pero en México empiezan a cambiar las cosas y cuando un funcionario importante cita a la gente y la gente llega antes que el funcionario y el funcionario llega media hora o una hora después, la gente se levanta para regañarlo, ¿Para qué? para decirle, ¿por qué llegas tarde? Nos tienes aquí a todos, ¿qué crees que también no tenemos que hacer? Y empieza, y no tiene justificación, porque quien cita es la autoridad, no cita a la gente no está citándolo a él cita a la gente. Entonces eso es también cosas que van cambiando. En México antes, hasta hace unos cuantos años, nadie se atrevía a cuestionar a la autoridad. Ahora sí se atreven, incluso a escupirle en la cara al presidente de la República. Eso es muy fuerte, pero ya está ocurriendo y es porque se lo ganan, no es porque sean groseros, sino porque si te hacen esperar 2 horas, alguien que te citó, ¿cómo es posible que no le digas nada? Bueno, eso es la nula organización del tiempo, porque el tiempo es importante para todos, seas quien seas, ¿sí? La dimensión emocional, hay mucha irresponsabilidad en los grupos, muchísima irresponsabilidad, somos muy impulsivos, a veces una mala palabra, una palabra que no nos gusta, hacen que explotemos o que nos vayamos. Eso pasa mucho, ¿no? Esto, yo creo que algo que tenemos que trabajar nosotros mismos y con la gente es la inseguridad, la falta de autoestima. Todo el mundo es capaz de hacer cosas, todo el mundo es importante. Entonces, ¿cómo hacer que la gente se sienta segura de sí misma? Es un trabajo muy importante psicológico. Y si no sabemos de psicología, debemos de aprender psicología para tratar que la gente se empodere de estas cosas que son tan importantes. Porque una de las pobrezas que tenemos en México es la autoestima baja. No te atreves a hablar porque no estás seguro, porque tienes inseguridad. Entonces, la inseguridad en sí mismo es muy fuerte en los grupos. Siempre nos preocupamos más por el fracaso que por el posible éxito. Cuando escucho una nueva propuesta, lo primero que escucho son los obstáculos. Yo no escucho las posibilidades. Ahora mismo estoy trabajando para un grupo de México y nos conectamos todas las tardes, noches y en la mañana, y hay una propuesta donde jóvenes de menos de 35 años tienen posibilidades de acceder a un recurso y deben de ir a un curso, deben de ir a un curso de capacitación, y los jóvenes lo primero que se preocupan es ¿cuánto tiempo es el curso? Todavía no les dicen que sí y ellos están preocupados. Es como si comprara un billete de lotería, ¿qué voy a hacer si me la saco? ¿Qué haré yo si me...? No, hay que comprarlo, ya después te preocupas, ¿no? ¿Por qué empezamos a preocuparnos mucho por el futuro con hechos que son poco probables que sucedan? Hay que preocuparse por el presente y obviamente alinear las cosas para que en el futuro cambien o mejoren. Entonces, el temor al fracaso nos paraliza y no accionamos. Y así le pasa a este grupo. No se mueve porque va a fracasar. Pues es peor. Siempre tienes que tomar riesgos y dicen que el que no arriesga no gana. Entonces hay que arriesgarse siempre. Y si pierdes, aprendes. Si pierdes o fracasas, aprendes. Igual, un conformismo, o sea, el conformismo es decir, como estoy, ya estoy bien. No, creo que tenemos que ser ambiciosos, de mejorar las cosas, ¿no? Esta parte es muy fuerte y es lo que paraliza a la gente.
A veces el obstáculo mayor está aquí. No es de dinero. Muchas cosas no son de dinero. No se requieren recursos. ¿Qué hay que hacer para que la gente se vuelva segura? Demostrarle que en sus acciones puede hacer las cosas y mejor, nada más. ¿Cómo evitar el temor al fracaso? Pues tratar de que se empiecen a movilizar y que hagan algo para que vean que sí es factible. Ojalá podamos ir a México y relacionarnos con un grupo que trabajamos, que estuvieron parados durante 20 años y nos decían que con ese grupo era imposible trabajar y era un reto saber por qué, y empezamos a trabajar en esta parte, en la dimensión emocional, porque la gente no es responsable, muy impulsivos, mucha inseguridad, mucho temor al fracaso, mucho conformismo. Cuando les propusimos viajar del estado de Veracruz a la Ciudad de México para hacer un curso de capacitación, muchos pensaron, oye, ¿y si hay un accidente en el camino? Por favor. ¿Y allá quién nos va a dar de comer? Pues vemos, ¿no? Todo eso es. Yo parto de la idea de que peor que como estoy, no puedo estar. De ahí para adelante lo que sea es ganancia, por favor. Entonces vean, estos obstáculos son individuales y son los más importantes. En donde quiera que se paren, sobre todo en pueblos oprimidos, ¿por qué somos así? Porque hemos sido oprimidos siempre, porque hemos estado en la escala más baja, porque nos han hecho creer que nosotros no podemos. Y yo creo que sí podemos. En México dicen, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y estas partes son muy importantes, y eso es a nivel individual. Entonces, algo que tenemos que hacer también como técnicos es meternos un poco al estudio de la psicología para entender más a la gente y para buscar más herramientas que nos permitan trabajar en esto. Trabajar en esto no es trabajar en la parcela ni en los procesos productivos, es trabajar con la gente, con nosotros mismos, y a partir de ahí cambiar las cosas para que la dimensión emocional sea positiva, la dimensión social sea positiva, la dimensión intelectual sea positiva y la dimensión laboral sea positiva. Si cambiamos uno de estos elementos, las cosas cambian al interior del grupo. Nada más con el cambio de actitud, las cosas cambian. Yo eso estoy seguro, lo he vivido. Y lo he vivido en nosotros mismos, en mi familia, porque cuando mis padres me mandaron a estudiar a mí, a Jalapa, a la ciudad, todos los vecinos le dijeron a mi papá que estaba loco, que yo iba a la ciudad y lo mínimo que podía hacerme es vicioso o adicto. De ahí yo iba a regresar con muchos vicios al pueblo. Y bueno, no sucedió eso. Pude venir a Brasil con ustedes a trabajar, a compartirles esta información que para mí es muy importante. A veces nos olvidamos de la parte individual, de la parte personal, y nos enfocamos a la parte técnica, la parte de la ingeniería. Yo soy ingeniero agrónomo, especialista en irrigación, en el manejo del agua, pero eso no me sirvió, porque para cambiar una parcela, primero tengo que cambiar al dueño de la parcela, y ahí no me enseñaron a entender el dueño de la parcela. Y entonces hay que entrarle a esta parte que es el trabajo con la gente, el trabajo con las cosas internas de la gente, el trabajo con el yo. Y cambiando esto un poco, las cosas cambian, la actitud cambia, el temor al fracaso cambia, y la inseguridad se convierte en seguridad, porque cuando tú le dices a la gente y la gente misma siente que puede hacer cosas, cambia esa actitud. Eso es muy, muy importante. Entonces, no todo es herramienta, no todo es tecnología. Yo creo que lo más es trabajo con la gente, es psicología.
En el trabajo, ¿cómo podemos hacer? Y trabajos individuales para el futuro a 3 años. En el trabajo, contar con, le dicen vacas, sí, también vacas, producir quesos, darle valor agregado, producir lombricomposta. Bueno, es normal en todo el mundo la lombricomposta. Todo el mundo habla de compostaje porque es otra forma de bajar del problema de la basura en el mundo. ¿Sí? Todos, en todas partes están desarrollando tecnologías y se han vuelto muy famosas las lombrices californianas para el proceso del compostaje. ¿Sí? Y hasta fertilizantes foliares ya se hace de esto. De la lombriz californiana se hacen galletas para consumo humano. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Sembrar más, mejorar la producción en lo familiar, con lo que produces, mejor alimentación, mejor integración en equipo de trabajo con los hijos. En lo profesional, capacitarse más, asistir más a reuniones, participar en tareas de organización comunitaria. Esa relación permite que, vean, son cosas, digamos que muy simples, que en una propuesta de desarrollo pueden salir, y cuando se hacen consensadas, cuando se hacen participativas, la gente participa más. Hay un término que en México se acuñó, se construyó desde los 70s, y se llama esto de familia empresa, porque la familia produce cosas, consume cosas y va al mercado con esas cosas, por eso se le llama familia empresa. Y hay muchas ventajas de la familia empresa, después lo vamos a ver. Y bueno, vean, en lo individual, solamente trabajando con pequeñas acciones se logran grandes acciones. Si no atiendes lo pequeño, menos lo grande, eso es normal, ¿sí? Si no atiendes tu mercado de alrededor, ¿cómo estás pensando en exportar? Si no convences a tu vecino de que tu producto es bueno, ¿cómo vas a convencer a los que no te conocen de que eso es bueno? Es simple, es lógico, ¿no? Bueno, otra acción importante es los grupos de ahorro y préstamo, porque nada funciona sin recursos, pero tienen que ser recursos locales, no pueden ser recursos de fuera. Si tú estás pensando en recursos de fuera, van a pasar muchos años. Y para empezar tienes que pensar en los recursos que tiene la comunidad. Entonces, yo he encontrado brasileños en congresos de microfinanzas. No sé, ¿quién anda en microfinanzas aquí? ¿Nadie anda en microfinanzas? La gente que trabaja en el campo sabe mucho de microfinanzas. Hay un programa de gobierno, con el gobierno de Lula, y se implementó un programa de ahorro familiar. En México la mecánica es así. El gobierno da a un grupo organizado, le da un capital que le llama capital semilla. Y con ese capital empiezan a prestarse entre ellos y fijan una tasa de interés. Y esa tasa de interés es lo que hace que el capital vaya aumentando y se haga un capital interesante. Entonces, después de 15 años, algunos grupos en México empezaron con 20,000 pesos. ¿Cuántos serían reales? 20 entre 6 en dólar, 6 pesos por un real. 20,000 entre 6. Tiene. $18. Gracias.
3.300 reales, ¿no? ¿Cuánto? 3.300 reales. ¿Es mucho? Es poco, ¿no? 3.300. Bueno, el capital semilla que dio el gobierno a los grupos en cada estado fue de 3.500 reales. Y esos 3.500 reales la gente se los empezó a prestar con una tasa de interés que fijaron ellos. Y esa tasa de interés empezó a capitalizarse. Y era mejor los plazos más cortos dejan más dinero que los plazos más largos. O sea, un crédito para un mes es más caro que un crédito para 6 meses. O sea, la tasa de interés cambia. Y luego la urgencia. Si alguien tiene mucha urgencia, tiene un costo el dinero. Si alguien tiene menos urgencia, tiene otro costo el dinero. Funciona igual que la mercancía, igualito que la mercancía el dinero. Entonces, de esta forma, se constituyen en México muchos grupos de ahorro y préstamo. Obviamente que no puedes meter a todos, tienen que ser miembros autoseleccionados. La gente se conoce entre sí y sabe quién es responsable y quién no. Después de un proceso de capacitación, todo esto con disciplina y responsabilidad y una supervisión no de fuera, de dentro, entre ellos mismos. Y vean, ¿qué se requiere? No se requieren grandes cantidades de recursos. Se pueden hacer muchas cosas basados en estos principios. Por lo menos los grupos pobres en México están funcionando bien. Mi especialidad ahora es formar grupos de ahorro y préstamo y llevarlos de una situación mínima a una situación donde ya pueden competir con el mercado bancario. Y tenemos grupos que empezaron con 3.500 reales y ahorita tienen millones de pesos porque empezaron a gran. Sí. Aqui, Deus. No Brasil seria um trabalho de cooperativa, você Sim. tendo os microcréditos para essa cooperativa desenvolver uma certa atividade, ou seja, um certo desenvolvimento, desenvolver um certo, produzir algum tipo de alimento, pecuária, projeto cooperativo. Hoje já, o governo do Estado, No Brasil. No Brasil, o governo do Estado, principalmente aqui na Paraíba, no governo atual, ele ofereceu vários microcréditos para investimento em pequenas iniciativas em um empreender, justamente, no valor de 3 mil, 4 mil até 5 mil, dependendo como você vai trabalhar nesse empreendimento. Ah, bien. Sí, es parecido, ¿no? ¿Conoces Yunus? Yunus, sí, Muhammad Yunus. Acá, al menos un banco, Sí. se llama Banco Palmas. Es popular, de crédito popular comunitário. Vocês conhecem o Banco Palmas? No Ceará, em Fortaleza, no Ceará. Ah, en Ceará. Banco Palmas. Es una experiencia Sí, de crédito comunitario. Hay un dinero que circula solamente dentro de la comunidad. sí. La mercancía, el dinero circula dentro. Es un poco un poco el ejemplo de Sí, el más reciente. Bueno, Muhammad Yunus es el creador del Banco de los Pobres. Empezó a trabajar en Bangladesh. Y hay un libro que se llama Hacia un mundo sin pobreza, de Muhammad Yunus.
Yunus fue premio Nobel de Economía hace poco, y uno de sus logros fue crear un banco donde, si tú vas ahora a un banco, el banco tradicional, tienes que demostrar que tienes 3 veces lo que vas a pedir. Si vas a pedir 1,000 reales, tienes que demostrar que tienes algo que vale 3,000 reales, porque la factura es 1:3. Te prestan de acuerdo a lo que tengas. Nunca te prestan lo mismo que lo que tienes, sino que lo que tienes demostrado, la mitad o menos de la mitad te pueden prestar. Ahí hay que, en este tipo de préstamos, tienes que demostrar que tienes dinero y por eso te prestan. Y en el Banco de Bangladesh tienes que demostrar que no tienes. Entre más pobre seas, es más factible que te presten. Y parte de un principio que dice: los pobres buscan una oportunidad y muy pocos les dan esa oportunidad. Entonces, cuando encuentran que alguien les da una oportunidad, aprovechan esa oportunidad. Y eso es el tema ¿no? La inseguridad. La falta de oportunidad te da inseguridad. Si tú sabes que no vas a tener éxito, te pones inseguro. Dices, mejor no voy. Incluso entrar a un banco te da miedo. O sea, la gente ahí se viste diferente, te trata diferente, y dependiendo cómo te vean, es como te tratan. Entonces, ¿quién va a entrar a un banco así? En México, los empleados bancarios no son indios, no son negros, tienen que ser blancos, tienen que tener estatura. Yo no podría estar allí, tengo una estatura por aquí así, por eso soy profesor. Es una forma de discriminación. Eso es para empleados. Para cliente, vas a buscar recursos, es peor. Entonces, este banco tienes que demostrar que estás casi en el suelo para que te preste. Y el principio es ese. Si la pobreza se traduce en falta de oportunidades. Y si no tienes oportunidades, la única que tengas la vas a aprovechar. ¿Por qué nosotros fracasamos continuamente? Porque tenemos muchas oportunidades y no importa echar a perder las oportunidades. Tengo familiares que han desertado de la escuela porque tienen otras oportunidades. Yo, ¿por qué no deserté de la escuela? Porque era mi única oportunidad. Entonces, entre más oportunidades tengas, y es una tendencia de la naturaleza humana, que cuando tienes varias oportunidades, te vas por la más fácil. Nunca agarra la más difícil. Si se dan cuenta, cuando han tenido oportunidades, dices, si me voy por aquí, representa 10 días de trabajo. Si me voy por acá, represento 5 días de trabajo. Me voy por donde hay 5 días de trabajo, no por donde hay 10. Y echas a perder esta oportunidad que quizá era mejor que la de 5. Y así la pobreza se traduce en falta de oportunidades. Y entre más pobre seas, menos oportunidades tienes. Y si encuentras a alguien que te apoye para hacer un grupo y te permiten demostrar que puedes, ya estás haciendo que la cosa funcione de otra forma. Y eso es aumentar la seguridad en las personas, porque al prestarles, les estás diciendo, yo confío en ti. Y evidentemente que ellos tienen que responder para decir, yo sí puedo. Y a partir de ahí, empiezas a trabajar sobre la disciplina y la responsabilidad. Pareciera que es sencillo el asunto, ¿no? No es tan difícil. Y bueno, este es un movimiento mundial. En México llegó como en los 90s. Sé que en Brasil le están trabajando mucho esta parte, porque tengo amigos que nos hemos encontrado en los congresos de microfinanzas. Y un egresado del colegio de posgraduado, que es brasileño, trabajó muy de cerca
y era como el gerente de las cajas de ahorro de todo Brasil. Él salió del colegio de postgraduados y después supimos que aquí estaba trabajando porque es de aquí. Por eso sabe que él allá fue a estudiar el movimiento de las cajas populares, el movimiento de las cajas de ahorro. Bueno, el tema es cuando hacemos un diagnóstico con la gente, cuando describes, ¿qué aprecian los participantes de un ejercicio de diagnóstico? La descripción que hicimos de nuestra situación. Cuando te das cuenta que tienes mucho y que puedes hacer cosas, te da gusto. Oye, no me había dado cuenta. Tiene que venir alguien para que me diga que yo puedo hacer las cosas. Es como aquel vendedor que le dice a un publicista, no sé si sepan esta anécdota, mira, pon un anuncio que vendo mi casa. Y el publicista pone el anuncio. Y cuando el dueño de la casa ve el anuncio, pasa un año, el publicista encuentra al dueño de la casa y le dice, ¿qué pasó? ¿Vendiste tu casa? Y dice el dueño de la casa, no la vendí. No sabía yo que estaba cerca de un río, que estaba rodeada de bosque, que tenía yo aire puro, agua limpia, libertad, y preferí no venderla. O sea, increíble, ¿no? Cómo cuando alguien te describe cómo eres y cómo puedes ser, tomas en cuenta eso y cambias de actitud. Entonces, cuando la gente se da cuenta de todo lo que tiene, se alegra porque toma conciencia de lo que es y de lo que puede hacer. Eso es lo importante, que hay recursos para salir adelante. Y sobre todo, lo más importante es la gente. A veces la gente le da mucha importancia a las cosas y las cosas no son importantes porque son parte del mobiliario que tenemos nosotros, ¿sí? Debemos buscar realizar nuestros anhelos y eliminar lo que nos impide realizarlo. Es sencillo, ¿eh? Tienes anhelos, tienes que eliminar todo aquello que te impide llevarlos a cabo. No sé cuáles sean los anhelos de cada uno de ustedes, pero deben tener anhelos. También no sé qué les impide hacer realidad esos anhelos. Los anhelos son la búsqueda de algo, ¿no? Y hay un libro que se llama La Búsqueda, y es a partir de en este momento pensar qué soy, qué quiero ser, dónde estoy, a dónde quiero llegar. Pero lo primero es ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pusieron aquí? Seguramente tendré un objetivo en la vida. Entonces tengo que pensar en realizar ese objetivo y mi anhelo sería hacer eso. Ahora, ¿qué me impide realizarlo? Pues lo tengo que eliminar. Si tengo que trabajar más, pues a ponerse a trabajar. Si tengo que estudiar más, a ponerse a estudiar. En fin, vean, y esto es trabajo con la gente, no es trabajo con las cosas. Y en las comunidades campesinas o rurales o marginadas, lo que tenemos que hacer es trabajar con las personas, ya no con la parte tecnológica que nos sirve y nos ayuda, pero primero es con las personas. Si queremos vivir mejor, nosotros lo debemos hacer sin esperar que otros nos lo vengan a hacer. Eso es el desarrollo. Professor, Sí. qual é o nome do livro que o senhor falou? O nome do livro? La búsqueda. La búsqueda. A A busca. a busca. Se fosse em português seria a busca. Sí. É uma búsqueda. Búsqueda, sí, la búsqueda. Es un libro, digamos que filosófico, y te pone a reflexionar sobre tu presente, ¿no? O sea, todo es en torno a tu persona. Y la pregunta básica es, ¿qué soy yo? Hay una película, no sé si la han visto, el planeta de los simios, una de las últimas versiones. Planeta dos macacos. Sí, no sé si de acuerdo en ese momento, en el momento que llevan a César al parque y de regreso se encuentran a un perro y al perro lo llevan del cuello y a él también lo llevan del cuello.
Si hay un mensaje muy fuerte allí, porque el simio le dice al protagonista de la película: ¿qué soy yo? ¿Por qué yo vengo igual que ese? Ah, no, que usted. ¿Por qué vengo encadenado si yo no soy como un perro? Sí, eso a mí me llamó mucho la atención esa parte, ¿no? Porque es la pregunta permanente: ¿qué soy yo? ¿Por qué estoy así? Si estuviera encadenado, ¿por qué estoy encadenado? Pues, ¿qué hice para que esté en esta situación? ¿O qué no he hecho para que esté en esta situación? Porque seguramente estoy aquí a consecuencia de algo. Y hay que buscar ese algo para saber por qué estoy así. Entonces, si queremos vivir mejor, nosotros lo debemos hacer sin esperar que otros lo vengan a hacer. Por eso siempre tienes que partir de los recursos locales. Nos tenemos que olvidar de los recursos de fuera, porque los recursos de fuera te condicionan siempre. Como sea, con las mejores intenciones, pero te condicionan. Entonces eso es muy importante, esta parte, que las mejoras se logren con trabajo, porque yo sí sé a dónde quiero llegar. ¿Sí? Y haber visto que no debemos correr, sino ir paso a paso. A veces queremos correr y conformamos un grupo pensando en que vamos a exportar, cuando tenemos que empezar a hacer apenas el primer paso, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante y funciona mucho con los grupos, porque te ayuda a reflexionar mucho, a reflexionar y a reflexionar. Bueno, empezamos un anuncio es que nos vamos más temprano. Hoy nos vamos a las 5, ya falta poco tiempo. Dicen que los viernes ustedes trabajan menos, ¿es cierto? ¿No? Y me pidieron terminar a las 5 hoy. Y bueno, el problema es saber si ya están preparados para hacer el diagnóstico, o con lo que tienen de información sea suficiente para que ya puedan plasmar un documento. El problema nuestro en México es que cuando pides un plan de desarrollo, te dan 1000 páginas o más, porque hay mucha información en internet, en tesis, en bibliografía, que es difícil compactar en 20 páginas. Y aquí parece que es al revés, entre menos páginas mejor. No sé si es porque no hay información o mucha información de lo que ustedes ya están trabajando. Uno esperaría que hicieran de la propuesta en donde más conocen, porque es donde tienen más información. Donde hay más información es donde ustedes están trabajando, seguramente, ¿no? Entonces, solamente seleccionar mucha información para adecuar al plan de desarrollo, y con eso cumplir con este trabajo. Y no sé si no han elaborado nada donde no tengan información. En cada disciplina seguramente han estado trabajando en un tema, y sobre ese tema donde haya más información es relativamente fácil adaptar la información para hacer la propuesta de desarrollo. Pareciera que hay mucha preocupación en ese sentido, pero bueno, es un reto, es un problema que hay que vencer, y yo creo que van a salir buenos trabajos de ustedes, y más si son en equipos de más de 5 personas. Cada uno tendrá mucha información para aportar a ese documento, y a lo mejor hasta los publicamos en el proyecto de Prodema. Esa es la intención, que sea un producto tangible que pueda ser publicable en el proyecto que nos trae aquí, que nos hace reunirnos, porque valdría la pena que aparecieran como autores de esos documentos ustedes mismos, ¿no?
Entonces, bueno, es una ganancia que puedan juntarse y que puedan elaborar un documento y ese documento sea algo que sea publicable dentro del proyecto de Prodema. Bien, ¿cuáles son los principios del análisis estratégico? Ya habíamos hablado de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y de las amenazas. Lo que está dentro de la empresa o de la persona y lo que está fuera de la persona. Las fortalezas son los elementos positivos que la organización o la familia posee. Las debilidades son los elementos negativos, lo que nos impide desarrollarnos desde dentro. Y hablamos de la cuestión individual, ¿va? Hay muchas cuestiones individuales que nos impiden desarrollarnos. Ser inseguro es un obstáculo. Ayer yo viajé en taxi y me dejaron ahí en la Plaza de la Alegría y en ese momento no sabía para dónde caminar. Así. Volteaba, pero empecé a caminar. Si yo me quedo ahí, llego a las 5 de la tarde aquí. Pero bueno, haciendo uso de la información previa, empecé a orientarme y empecé a caminar. Y es un ejemplo básico de que hay gente que llega a un lugar y como no sabe cómo llegar al otro lugar, se queda así, a ver quién le ayuda. Pero si no se empieza a mover esa persona sola, nadie la va a ayudar. Entonces, eso es importante. Como una debilidad la combates. Elementos negativos que una organización o persona tiene. Las oportunidades todas están afuera. Elementos o factores que la organización podría aprovechar siempre para lograr sus objetivos. Siempre hay oportunidades, a no ser que estemos muy pobres. Los muy pobres casi no tienen oportunidades. Amenazas, elementos o factores que afectarían negativamente a la organización. Entonces ya tenemos la parte externa y la parte interna. En la parte interna encontramos la producción y el abasto, las finanzas, la comercialización, las formas de organización tan importantes que son la organización administrativa, cómo manejan los recursos, cómo deciden, cómo controlan y cómo están las líneas de mando, cómo actúa la gerencia con respecto a las decisiones, la integración vertical y horizontal, cómo es la relación entre unos y otros y cómo es la relación con los jefes. Y afuera, ¿cuáles son las tendencias políticas? Si hablamos de un producto principal, ayer el cacique, es que en México cacique es otra cosa, es el que hace mal en los pueblos y dicen, ese es un cacique, y aquí es un término que se me hace muy bueno, ¿no? Porque es alguien que decide y que está haciendo las cosas bien. Bueno, ¿cómo es la tendencia política? En el lugar, en la región. Si hay caos, es un problema, es una amenaza. A veces cuando hay caos, las tendencias políticas son amenazas porque no hay seguridad, no hay un entorno favorable para muchas cosas. Y entonces empezamos a ver que no se puede mover nada porque el entorno político es muy complicado. ¿Cómo son las tendencias económicas? Ya les decíamos ayer o antier que en México una declaración de Trump hace que todo en México se vuelva un caos. ¿Cómo son las tendencias tecnológicas para todos los procesos productivos? Eso está afuera. ¿Cómo está la competencia? Si pensamos en elaborar aceite de coco, ¿cómo están otros produciendo aceite de coco? Sí, el coco, sí, es igual que español. Sí. El árbol del coco en México se llama cocotero.
Entonces, ¿cómo está la competencia? ¿Cómo están los factores ambientales? Los factores ambientales a veces favorecen la aparición de plagas. En el caso del café, hay una plaga mortal ahora que se llama la roya del café. La roya del café está afectando a todas las plantaciones en México del café. Entonces tenemos que hacer cambios de plantas que sean más resistentes a ese problema que está enfrente. ¿Quiénes son los clientes, los usuarios, los consumidores, los aliados? Y todo esto puede ser amenaza u oportunidad. Entonces vean, con estas condiciones tenemos para hacer un diagnóstico adecuado. Y con ese diagnóstico identificado totalmente, con este diagnóstico bien claro, podríamos estar elaborando la estrategia para hacer algunas cosas. ¿Y qué es la estrategia? Se usa mucho en términos militares el concepto estrategia, y es el conjunto de acciones sistematizadas y secuenciadas fundamentales para que una organización pueda alcanzar sus objetivos, obteniendo el mejor provecho del entorno. Entonces, vean, cuando se elabora una estrategia, se debe de contemplar la secuenciación de las actividades, cómo se ordenan unas tras otras para que podamos avanzar. Estas acciones se basan en al menos uno de los siguientes aspectos. Si ya tenemos fortalezas, si ya somos fuertes, ¿cómo desarrollar más fuerza? Si tenemos debilidades, ¿cómo reducir las debilidades? Si ustedes estuvieran enfermos, se entiende la palabra anemia. Si estuviéramos anémicos, ¿cómo hacemos para reducir la debilidad? Que es una debilidad que empieza uno a tener no fuerzas para trabajar, mucho sueño, le cuesta a uno moverse. Cuando uno está anémico, ¿qué haces? Vas a un médico para que te dé vitaminas, y las vitaminas lo que hacen es reducir la debilidad hasta desaparecerla. Igual aquí, ¿cómo vamos a hacer para reducir esa debilidad? ¿Cómo encontramos y aprovechamos las oportunidades que nos da el entorno? ¿Y cómo disminuimos o nos quitamos las amenazas? A veces solamente las disminuimos y tomamos seguros para evitar las amenazas. Y así construimos un cuadro donde enfrentamos las amenazas contra las debilidades, las amenazas contra las fortalezas, las oportunidades contra las debilidades, las oportunidades contra las fortalezas, y hacemos estrategias. Una estrategia de supervivencia es, si tenemos muchas amenazas y somos muy débiles, por lo menos tenemos que hacer una estrategia para seguir sobreviviendo. Estamos muy mal y todo el mundo nos amenaza, pues hay que buscar una estrategia para sobrevivir. Si tenemos oportunidades pero somos débiles, hay que aprovechar y hacer una estrategia adaptativa, adaptarnos al ambiente para aprovechar las oportunidades y poder hacer este tipo de estrategia. Si tenemos oportunidades y tenemos fortalezas, esta es la mejor. Hacer una estrategia ofensiva, es decir, estamos fuertes y además hay oportunidades, vamos hacia adelante. Normalmente nos movemos en estas dos, en estrategia de supervivencia o en estrategia adaptativa. Luego brincamos a esta estrategia defensiva. Una vez que superamos la debilidad, una vez que nos adaptamos, empezamos a pensar en esta. Ahora sí, ya nos empezamos a defender y luego, ahora sí, empezamos a atacar en la estrategia ofensiva. Entonces, es relativamente sencillo, solamente tenemos que tener muy claro cómo está el entorno actual y futuro para poder hacer
esto. Y esto es parte de la información del diagnóstico. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico muy, muy exhaustivo, muy verdadero. Tomar una fotografía de la realidad en su momento para poder hacer cualquiera de estas. E identificar si estamos muy débiles y tenemos muchas amenazas, pues vamos a empezar por esta parte, a movernos, a hacer diferentes tipos de estrategias, dependiendo de cómo encontraron la unidad familiar que ustedes tienen enfrente. Esta información, pues ya cada uno la tiene, ¿no? Si traen USB, se las pasamos, pero además está en internet. Bueno, un ejemplo de una microempresa es este. ¿Qué encontramos nosotros? Tenían una fortaleza, productos de primera calidad, muy buenos. Tenían buenos rendimientos, siempre estaban mejorando las cosas, su materia costaba poco, buena calidad de materia prima, buen equipamiento y organización para el trabajo, mucha cooperación sin salario, o sea, todo el mundo coopera porque es parte del proceso. Los clientes se muestran satisfechos con ese producto, variedad de productos, capacidad para incrementar la producción de materia prima y no estaban endeudados. Esta es una microempresa que encontramos en Cholula. ¿Pueden leer esa palabra Tepacaltepec? Tepacaltepec. Es una palabra náhuatl, es de un grupo, de un pueblo náhuatl, en la región de Cholula. Cholula es muy famosa en México porque es el pueblo que tiene una iglesia por día. Cada día tiene su propia iglesia. O sea, 365 iglesias en un pueblo de 50,000 habitantes. Imagínense, cada bloque tiene una iglesia. Y la principal iglesia está montada encima de la pirámide de los tlaxcaltecas. Es una forma de dominación ideológica para el resto de la comunidad. Pero bueno, dejamos esa parte. Y Tepacaltepec, si alguien puede decir Tepacaltepec, ¿no? Están en Cholula, pueblo. ¿Cuáles son sus debilidades de este mismo grupo? Falta de un sistema de contabilidad, no tienen control, no saben cuánto entra, ni cuánto sale, ni cuánto gastan, ni cuánto venden. Tienen largas jornadas de trabajo, más de 8 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas. Producen muy poco. Los productos que producen son muy caros. Sin marca comercial, no hay una marca. Todos los productos deben llevar una marca. En el caso de ellos, no. No están capacitados y les falta personal. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene este mismo grupo? Tecnología para reducir costos de producción y aumentar vida de anaquel. Es decir, en el mercado hay tecnología que les podría permitir aumentar en la vida de anaquel. ¿Sí saben qué es la vida de anaquel? Es cuánto dura un producto en el mercado sin que se eche a perder. Todos los productos tienen una fecha de caducidad, sobre todo los alimenticios. El agua tiene una fecha de caducidad. Esos productos, eso se llama vida de anaquel. ¿Cuánto tiempo puede durar ahí sin que se eche a perder? Entonces, hay tecnología para aumentar la vida de anaquel. En el caso de las frutas se llaman perecederos y las verduras. Los perecederos, ¿por qué creen que ponen en vitrinas de frío todos los lácteos, todas las verduras y mucha fruta?
porque así aumentan la vida de anaquel, nada más por eso. Entonces, hay afuera también hay apoyo de instituciones de investigación y no hay muchos productos de calidad. Esas son oportunidades que tiene la empresa. Y amenazas, ¿cuáles son? Productos análogos de la competencia muy baratos. En México la peor competencia que tenemos son los chinos. Los chinos están metiéndose, los chinos están produciendo la bandera mexicana. Los chinos están produciendo la Virgen de Guadalupe. Ya se adueñaron hasta del himno nacional. O sea, de todos son dueños ya. Es increíble la penetración. En México son muy famosos los tacos para comer. Bueno, los mejores productores de tacos son chinos. Vean. Competencia muy difícil de vencer. Eso es una amenaza. Competencia con mayores volúmenes de producción. Es decir, hay empresas, por ejemplo, la Nestlé inunda el mercado de productos lácteos. Y si tú llevas al mercado queso contra el queso de la Nestlé, si no es más barato y de mejor calidad el tuyo, no puedes entrar al mercado. Entonces, esa es una amenaza. Reducción del poder adquisitivo de los clientes. Pues cada vez la gente, por la inflación, puede comprar menos aunque tenga más dinero. Entonces vean, aquí están las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de este grupo. A ese nivel, ojalá pudieran hacer ustedes un diagnóstico para identificar estas partes. Y luego, ¿cómo hacer estrategias de sobrevivencia, ofensivas, adaptativas? ¿Cómo hacer? Bueno, haces el cuadro. Primero, estas se ponen en orden de importancia de acuerdo a cómo la gente diga que es más importante. Y las ordenas de 1 hasta donde haya. De 1 hasta donde haya. De 1 hasta donde haya y de 1 hasta donde haya. Y luego las pones en el cuadro. La F, la B, la debilidad 1 contra la amenaza 1. La fortaleza 1 contra la amenaza 1. Y así vas llenando tu cuadro de tal forma que quede de esta forma. Y esto te indica qué tipo de estrategia. Cuando llegas a este nivel en el diagnóstico, ya casi estás elaborando la estrategia, porque cada uno de estos elementos te dice qué hay que hacer para contrarrestar una y otra cosa. Es una Matriz. metodología. Es una metodología, así es. Yo creo que ustedes la hacen en alguna de las áreas. Se usa mucho en administración de empresas. Se usa mucho en planes de negocios. Bueno, nosotros la hemos adaptado para el sector rural en pequeñísimas empresas. Y poder hacer estrategias. Por ejemplo, la estrategia 1 es llevar contabilidad. Pues sí. La estrategia 2 es incrementar la producción. La estrategia 3 es promoción de marcas y productos genuinos. Cuando les hablábamos de la ventaja competitiva, en otro momento, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de la ventaja competitiva, es ahí. En México les vendemos mucho a los Estados Unidos, a los migrantes que están en Estados Unidos, cosas locales. Y les decimos, mira, este es de tu pueblo, cómpralo porque así estás ayudando a tu pueblo. Y entonces se llama el mercado de la nostalgia. Sí, porque cuando como esto digo, lo produjo mi primo que está por allá, ¿no? Esto yo creo que mi mamá ayudó a producirlo. Y ese es el mercado de la nostalgia, que es muy bueno para México porque, por ejemplo, mole, la comida mole, el mole poblano, se llevan en grandes cantidades para Estados Unidos porque la gente quiere comer mole poblano. Y en Estados Unidos hay 40, 50 millones de mexicanos esperando que llegue mole poblano.
tortillas. ¿Cómo? Tamales, tortillas, Doritos, pedazos, tacos. Y así puedes ir armando una estrategia para poder hacer la propuesta. Automáticamente cuando ordenas esto, primero llegas a esto, identificas tus fortalezas, identificas tus debilidades, identificas tus oportunidades e identificas tus amenazas. Vean, está sencillo. Y las debilidades y las fortalezas están adentro de tu empresa o de tu familia. Las oportunidades y las amenazas es todo lo que está afuera. Esta metodología te permite hacer la estrategia. Con esto ya estás construyendo la estrategia que puede ser adaptativa, que puede ser de supervivencia, adaptativa, defensiva, adaptativa u ofensiva. Con esta información. Y ahí está, ¿sí? Ese es, digamos, iba yo a terminar como un sacerdote cuando dice, esa es palabra de Dios. No, pero es un método que da resultados y que es bueno. A mí me ha resultado bastante hacer este trabajo porque pones en blanco y negro la situación real de la unidad familiar o de una pequeña empresa del sector rural, y si se usa en los grandes negocios, pues también puede usarse en los pequeños negocios que tiene la gente de campo, y decirles, mira, tú eres bueno porque produces productos de primera calidad, pero eres malo porque no tienes un sistema de contabilidad. Debes de tener un registro de tu sistema de contabilidad para que sepas cuánto entra a la caja y cuánto sale de la caja. Y nos pasa a nosotros. ¿Sí les ha pasado que dicen, ya no tengo dinero y no sé en lo que gasté? Quiere decir que soy muy improvisado, porque si no sé en lo que gasté, pues ¿qué me pasa? Debo tener más cuidado porque el dinero es tiempo y es trabajo y no regresa, se va y adiós. Entonces, hasta este nivel sería muy bueno que ustedes llegaran para definir qué tipo de estrategias van a hacer con sus grupos de trabajo o con ustedes mismos. Normalmente nosotros acabamos organizando a los grupos del curso para que hagan empresa, para que hagan una empresa pequeña de consultoría, por ejemplo. Ustedes cada uno es experto en algo. ¿Por qué no se juntan y hacen una empresa y explotan ese expertise que tiene ya cada uno de ustedes como forma de vida? Bien, ¿cómo ven? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Es muy difícil o complicado? ¿Se ve tranquilo, no? Bien. No hay nada de discusión. Tequila. No traje tequila. Para el otro viaje traigo tequila e intercambio con cachaza. Mi ventaja adaptativa es el tequila, su ventaja adaptativa es la cachaza. Bueno, nos vemos el lunes. Que se diviertan el fin de semana.